Bienvenidos amigos un día más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a visitar uno de los concejos donde la montaña es su exponente turístico. Un lugar donde aún pervive lo tradicional y lo rural. Un lugar donde podemos encontrarnos el río y la montaña en su fase más natural. Hoy con vosotros y sin más preámbulos, el concejo de Ayer. Este concejo ofrece un paisaje de variados contrastes con valles y montañas de gran belleza. Sus ríos, aptos para la producción truchera, conviven junto a extensos campos en los que se cultiva una gran variedad de productos de la huerta. Las excelentes condiciones naturales del concejo favorecen un aumento destacado de la actividad turística. El concejo de Ayer está situado en la parte central del sur de nuestro Principado, con una extensión que supera los 375 kilómetros cuadrados y con una población de más de 17.000 habitantes. Ayer limita al norte con el concejo de Mieres. Al sur, nuestra provincia vecina León pone sus lindes. Al este, los concejos de Laviana, Caso y Sobrescobio la abrazan. Y al oeste, el concejo de Lena la delimita. Con capital administrativa en Cabaña Quinta y otros núcleos de población como Ollanco, Pelúgano, Levinco, Lavallos, Piñeres, Moreda, podemos decir que este es un concejo que camina hacia un buen futuro turístico. Este concejo toma su nombre del río que lo atraviesa de sureste a noroeste, teniendo a su vez otros ríos de cierta importancia como el San Isidro, Conforcos o Miravalles. Igualmente, el río Ayer hace también otra diferente demarcación. Así, en la parte baja es donde se dan cita los mayores núcleos de población desde hace poco más de un siglo, y en la parte alta, donde el concejo mantiene el aspecto rural tradicional. La mayor parte de la población está concentrada en el Bajo Ayer debido a la gran explotación minera, como en zonas de Moreda, Bo, Piñeres o Caborana. A medida que vamos ascendiendo, la población se va haciendo muy escasa, siendo ya muy reducida en la zona del Alto Ayer. Durante décadas, este concejo estuvo relacionado toda su riqueza con la minería y el carbón. En el año 1960 trabajaban en la minería en este concejo más de 5.000 productores. Hoy, con muchísima dificultad, llegan a los 2.000. El descenso de la producción y explotación del carbón y la expansión de la industria produjo una caída del empleo en la zona, de ahí que gran parte de la población se vio abocada a la emigración, especialmente al centro de Europa o a otras partes de Asturias. Desde mitad del siglo XX está surgiendo otro recurso económico importante, es el atractivo turístico del concejo. Aquí tenemos montaña, tenemos paisajes impresionantes, historia, también tenemos deportes de invierno, sobre todo en la zona del puerto de San Isidro, y, cómo no, una gastronomía importante. Existen restos desde hace 4.000 años antes de Cristo dentro del concejo, lo que nos da ya un origen de su población, como son los hallazgos de 2 puñales en el Gumial y 2 megalitos, uno de espiga y otro labardeado, aquí en el Padrón. El asentamiento prerromano se constata en los diferentes castros que se pueden ver en el municipio. Los efectos de la romanización se contemplan en las diferentes calzadas conservadas, como la de la Carisa y la de Puerto de Vegarada. Igualmente se conserva una lápida en honor de la divinidad de Júpiter en la iglesia de Serrapio. La Alta Edad Media supone encontrarnos ya con noticias referentes a paisajes ayeranos. Por ejemplo, uno de los documentos que podemos encontrarnos en la Catedral de Oviedo sobre el 857 nos da noticias y referencia sobre uno de los afluentes del río Ayer. En el periodo de vigencia del reino Astur encontramos documentos que ya nos hablan del gran poblamiento dentro del valle. Fuentes arqueológicas datan ese poblamiento de los siglos IX y X, como así lo demuestran las inscripciones encontradas en la iglesia de San Vicente de Serrapio.
La iglesia de San Vicente de Serrapio data del año 894 y la iglesia de San Julián de Llamas, la cual cuenta con un epígrafe que sitúa su primitiva construcción en el año 940. A partir del siglo XI, la organización espacial de la comarca aparece mucho más definida, como lo demuestran los documentos hallados de un tal señor y su mujer Olimpia, cediendo unas propiedades suyas para la fundación de un hospital de peregrinos. Es en el periodo bajo medieval donde hay modificaciones en la estructura del poblamiento del valle, concretamente durante el reinado de Alfonso X, en el que la Puebla de Ayer pertenece al elenco de nuevas villas creadas por este rey. A partir de entonces, la corporación ayerana comienza a funcionar de forma regular y se registran los primeros cargos, concejiles. A partir del siglo XVIII, los datos de Hacienda y del Archivo Histórico Nacional revelan un sector ganadero en la zona muy importante. También importante fue el aspecto comercial dentro del concejo, pues este unía a Asturias con la meseta. El concejo siempre tuvo un lugar preferente en la Junta General del Principado. Su antigua capital fue Collanzo, pero en 1869 pasa la capital a asentarse en Cabaña Quinta. Durante la década de los años 30 del siglo pasado, recientemente pasado, la carretera llega al puerto San Isidro y por tanto conecta con nuestra provincia vecina León. También el ferrocarril vasco-asturiano llega hasta aquí, hasta Collanzo. Bueno, vamos a conocer un poco mejor el concejo de Ayer, pues aquí a los ojos del alcalde, don Gabriel Pérez Villalta. Gabriel, buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo llega el concejo de Ayer a los tus huellos? Bueno, pues es un concejo que, como todo el mundo sabe, limita con León, desde Mieres hacia arriba, y entonces es un concejo privilegiado en cuanto a paisaje, privilegiado en cuanto, incluso en la zona alta está el clima, es un microclima distinto, hay más horas de sol que en el resto de la zona central. Es un concejo con unos paisajes, unos bosques, unos valles, unos ríos increíbles, y bueno, yo creo que es una reserva dentro de esta zona de Asturias, es una reserva de belleza y de otras muchas cosas, porque no solamente son las aportaciones de la naturaleza, sino también la gastronomía, el desarrollo turístico de distintas zonas, obra de los humanos, como puede ser lo de la Carisa, patrimonio histórico, ahora la estación de esquí de Puentes de Invierno que se está construyendo. Bueno, yo creo que es un concejo que está avanzando hacia el turismo a pasos gigantados. ¿Cómo se ve el concejo? Pues para mí, pues muy defectuoso, muy malamente mal, porque está todas las estructuras mal, no hacen absolutamente nada. Los políticos no se dedican nada más que para sí, y el concejo está completamente muy mal. Ni carreteras, ni nada, ni caminos, está todo desierto por todos los sitios. Puedo tutearte, ¿no? Sí, tú, amigo. Oye, ¿tú crees que el concejo puede tener un tirón turístico o falta más cosas? Para las cosas, porque el tirón turístico a estas horas ya, yo creo que no, eso tenía que ser antes. Ahora tiene que ser como antes. La industria y la minería, volver otra vez, porque el turismo es un engaño para eso, y además va a 20 y tantos años y esto sigue igual. Una pregunta. El concejo ayer tuvo 35.000 habitantes y ahora tiene 13.000. La gente se marcha. Una pregunta, ¿qué pondrías y qué quitarías al concejo? Poner, no sé, poner nada, que casi todo, quitar casi todo, porque este concejo es uno de los mejores concejos que hay aquí en Asturias y está completamente abandonado. En todo. No hace nada. Ni industria, ni fábricas de madera, ni agua, un concejo lleno de agua, ni hacen pantanos, ni hacen nada más que todo abandonado. ¿Y la mina? Y la mina ya fracasó completamente, en la mina no hay nada que hacer. Hay en concejo hay hacia unos 600 obreros nada más. Y no son del concejo de ayer, bien ha trabajado en otras partes. El concejo de ayer, nada. Pero digo, ¿qué necesidades tenemos aquí en el concejo a nivel turístico? Bueno, pues lo que es fundamental, y es fundamental también para otras actividades, son las comunicaciones. Entonces, comunicaciones se empezó en su día con la variante de Caborana y la variante de Moreda, y la Cabaña Quinta San Isidro
del corredor del Aller, 26 kilómetros, y ahora se está construyendo el corredor por fuera de los pueblos entre Moreda y Corigos, y se ha aprobado la semana pasada 26 millones por parte del Principado para terminar el corredor desde Corigos a Cabaña Quinta, aquí. Esa comunicación a nosotros es fundamental, es fundamental, y para el turismo es fundamental. No hay más que olvidar que por ejemplo, este invierno o la temporada de nieve ha habido en la estación que hay funcionando, la de San Isidro, 300.000 visitantes, que ayer ha tenido la mayor ocupación hotelera, como reconoce la Asociación de Hosteleros de Asturias, de la máxima de Asturias, de ocupación. Y toda la gente que sube, esos 300.000, pues un 60% viene de la parte de Asturias, y ya son pues 150, 180.000 personas que cruzan el concejo. Aparte de que está viniendo muchísima gente con un nivel adquisitivo importante, de Portugal, de Galicia. Entonces las comunicaciones para el turismo son fundamentales, porque aquí es una riada masiva de coches en los 5 meses que duró la temporada de esquí, y ahora por el verano la gente que ha conocido de fuera esto, la gastronomía de esta zona alta, que es increíble, pues ahora vienen también por el verano. Entonces hay que buscar alternativas para el verano, pero fundamentalmente las comunicaciones, porque la naturaleza nos da el resto de las cosas. Ya llevo aquí desde el 60. ¿Y qué tal era el concejo aquel muy que bien, conoció? muy bien. Me casé, me casaron aquí, que yo estaba de guardia aquí, de guardia civil, aquí en el puesto este. Después fue a Madrid, y en Madrid me retiré a Madrid. Y vino cada poco aquí. Sí, tenemos el piso en Madrid y venimos aquí a veranear, a las hijas. Y una pregunta que voy a decir, ¿vio cambiar el concejo de lo que conoció a lo que conoce hoy en día? Más tranquilidad, mucho más tranquilidad que hay ahora. Ahora está todo corrompido, medio corrompido. Y si tuviera que poner algo al concejo o quitáis algo, ¿qué pondría o qué quitaría? Quitar no quitaría nada, porque es un concejo muy bonito y muy bueno. Y buena gente también, pero ya se sabe lo que pasa con la juventud y todas las cosas. Ya. Eso es muy diferente antes. Antes hacían aquí unos mercados que da gusto. Ahora nada, está todo muerto. La vida está muerta completamente. ¿Cuál es el futuro a corto, medio o incluso largo plazo que tenemos aquí en el concejo? ¿Qué vamos a ver? Bueno, el futuro no puede ser solo el turismo. La minería va disminuyendo, aunque aquí en este concejo tenemos el que yo creo es el mejor pozo de Unosa, que es el Pozo Santiago, que bueno, permite que haya un empleo y que permitirá que haya un empleo durante bastante tiempo. Pero hay que ir caminando hacia otras soluciones alternativas. Y el turismo es una de ellas, y está pegando más fuerte de lo que pensábamos iba a pegar. Hay un boom muy grande, está de moda este concejo, pero hay que ir también a otras, no solo el turismo. El carbón era lo que ocupaba prácticamente todo, pero nunca más va a haber una actividad que ocupe todo. Entonces hay que ver todas las potencialidades que tenemos, y bueno, pues hemos ya vendido y ocupado 2 polígonos industriales. Estamos con el de Corigos analizando, y ahora en fondos mineros se incluyen pues cerca de 2.000 millones de pesetas para un polígono grande aquí en Rozada, en Cabaña Quinta. Tenemos que orientar, por ejemplo, la caza y la pesca, que no es solamente es un tipo de turismo distinto, ¿no? Es de gente que es aficionada a estos deportes, y aquí tenemos la zona de caza muy buena. De pesca tiene fama el río del Aller de tener las mejores truchas de la modalidad fario de Asturias. De hecho, se ve en las colas, en las taquillas para pedir licencias, en la de Aller siempre hay más cola. Y bueno, pues hay que ir sumando una serie de parámetros para que la mesa no tenga una pata o dos, que tenga mínimo 4.
Bueno, estamos en Santibáñez de Murias. Vamos a visitar el nido del urogallo. Digamos que vamos a ver cómo es este animal que es emblemático de la zona, pero para eso vamos a necesitar a Celia Pilar Lorenzo, técnico de turismo. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Oye, cuando llegamos aquí como turistas, te digo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues os vais a encontrar con un aula dedicada a este animal, como tú has dicho, emblemático en Asturias, que es el urogallo. El urogallo, como sabéis, actualmente está en peligro de extinción, quedan ya muy poquitinos, distribuidos por toda la cornisa cantábrica, por todo el sur de Asturias. Entonces, lo que se va a encontrar aquí el turista un poco va a ser pues una exposición permanente distribuida a lo largo de todo el aula en 2 salas, esta de aquí abajo y la planta superior, y se va a encontrar con una serie de paneles, como he dicho, en la que se describen pues todas las características del urogallo, su hábitat, se describe también ese ritual de celo que tan famoso es, emblemático, que por lo que es tan conocido el urogallo, qué tipo de alimentación llevaba, fauna del bosque atlántico, etcétera. Bueno, todo un poco las características de este animal y el hábitat donde se desarrolla. Estamos en un lugar también idóneo, en Santibáñez de Murias, que vais a ver seguramente todos los alrededores del aula, pues de bosque autóctono, que precisamente bueno, es el hábitat del urogallo y donde esta especie se desarrollaba. Antiguamente la gente del pueblo decía que los urogallos pues, se veían hasta aquí en el pueblo, que bajaban, pero hoy con el declive poblacional de esta especie cada vez van subiendo más en altura, para cobijarse un poco pues, de todas... Sí, de la gente y bueno, de todas aquellas actividades que hacen que esta especie esté en declive. Digamos que aquí vamos a tener un poco la concienciación de respetar la vida yo digo del urogallo, deberíamos respetar la vida de muchas otras especies para poder dárselo a nuestros bisnietos, tataranietos, para que puedan ver esas maravillas que tenemos ahí en el bosque. Yo sé que aquí por el invierno hacéis también actividades con los guajes, ¿no? Sí, bueno, además este aula se concibió un poquitín como aula didáctica para los críos más que nada, además que para los mayores, que se informen, que conozcan esta especie, que aprendan a valorarla, pues también para el turista en general, también para los niños. Para los niños hacemos actividades con colegios, ya han venido unos cuantos, tanto del concejo como de Asturias, sobre todo edades pues más tempranas, aunque sí también tenemos algunos institutos, pero bueno, edades más tempranas. Yo creo que la gente sobre todo de fuera, a lo mejor el turista que no lo conoce, se queda realmente impresionado con este tipo de animal, sí. Pues antes de que haya una extinción de esta especie, concienciaros que van quedando muy pocos y que hay que venir a saber qué es lo que tenemos en Asturias. Gracias, Celia. Gracias a ti. Vamos a hablar con Eva e Isabel de la Asociación de Vecinos Peñamea, porque vamos a tener, como quien dice, una noticia aquí, primicia. Verás. Buenos días, Eva. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Isabel? Buenos días. Presidenta y vicepresidenta, ¿no?, de la asociación. De la asociación, sí. Cuéntame lo primero, ¿dónde estamos? ¿Qué podemos encontrarnos aquí y qué primicia podemos dar? Porque sé que, porque me lo dijisteis vosotros, que os presentáis a Pueblo Ejemplar. Sí, que nos Pero presentamos. El micrófono para ti, la cámara para ti. Sí, nos presentamos este año, el primer año, a Pueblo Ejemplar. Y la primicia es que podemos decir que más que nada está basado el trabajo en el tema de Doña Urraca, la reina asturiana. Y podemos decir que en realidad, así lo demuestran los archivos de Salamanca, Navarra y León, de que sí es natural de aquí de Pelúgano. La madre, Doña Gontrod, es de Pelúgano y Doña Urraca nació aquí en Pelúgano. O sea,
podemos decir que Doña Urraca era ayerana. Allerana. Y el pueblo que se puede decir que podría ser perfectamente la cuna de Doña Urraca. Una pregunta, también me dijisteis, ¿se va a hacer aquí lo que es un centro histórico del concejo de Aller? ¿Qué previsiones hay? ¿Qué futuro hay? Cuéntame, ¿cómo va a ser? Hombre, pues va a ser, más o menos, va a ser en todo el pueblo. Vamos a hacer una exposición de todo sobre la historia del concejo de Aller, en especial de Doña Urraca. Y bueno, queremos traer también las imágenes de 2 capillas que tenemos en la zona de Entrepeñas, que pertenece aquí a la parroquia de Pelúgano. Queremos reunirlo todo aquí en la iglesia de aquí del pueblo. Y bueno, más cosas también. Sobre el Camino de Santiago también vamos a hacer cosas ese día. O sea, el día 28... El día 26 de agosto. 26 de agosto. 26 Sí. de agosto. ¿Cómo tenemos lo del pueblo ejemplar? ¿Saldremos pueblo ejemplar? No lo sé. Yo creo que viendo lo que tengo aquí a mi alrededor, debería salir por narices. Pero vamos a esperar a ver lo que pasa. De todas formas, yo creo que sea o no sea, subir hasta aquí, Merece la pena, ¿eh? disfrutar de esa gastronomía Hombre, y ver todo el componente histórico que guarda el concejo de Aller. Y es que yo hay una cosa que os quería preguntar, ¿no? Parece que cuando dices concejo de Aller, uno va a seguir la cabeza pues a Cabaña Quinta, a Puerto San Isidro, y olvida cosas a los yaos, como digo yo. ¿Qué os parece eso? ¿Puede ser cierto? pues sí. Y lo más guapo lo tenemos a los lados. Oye, ¿y turismo? ¿Aquí no tenéis...? Aquí lo que predomina mucho es el turismo de montaña y sobre todo de la escalada. Aquí tenemos una escuela de escalada de la cual se dice que está dentro de las 5 primeras de toda Europa. Pues Eva, Isabel, agradecido de que estéis en Miradas de Asturias con nosotros. Vamos a hacer un llamamiento desde aquí para que vengan a visitar Pelúgano porque hay un sitio Maravilloso. maravilloso. Y encima, que conste que además yo llevo sangre ayerana, que Doña Urraca, la asturiana, fue ayerana. ¿En qué más o menos? En 1132 nació. Estamos hablando de principios del siglo XII. O sea que ya en 1132 aquí los reyes nacían. O sea que ya veis qué sitio más guapo. Muchas gracias. A vosotros. Gabriel, ¿cuál es ese sitio que tienes en el corazón? Ya no como alcalde del concello, sino como habitante de él. ¿Cuál es ese sitio que tienes en el corazón que más te llama a la emoción, a los recuerdos, a la niñez? Hombre, yo tengo varios sitios predilectos, ¿no? Pero podríamos decir, yo en la juventud practiqué algo el trial, y aparte de eso ya practiqué mucho la fotografía, entonces ambas cosas unidas hace que en zonas de paisajes increíbles, como puede ser todas las zonas de los picos de la Liebre, la zona del actual campamento romano, que el campamento romano es algo fundamental para nosotros, en la Carisa. Entonces esas son unas zonas muy guapas, las zonas, toda la zona alta de la Puerto San Isidro lo mismo, el puerto donde va a ir a Fuentes de Invierno, pero normalmente son las montañas lo que más me llama, y es difícil elegir porque hay tanto donde elegir y tanta calidad que es muy difícil. Pero bueno, lo de la Carisa, aunque ha sido posterior, es algo del que estoy un poco enamorado. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el concejo de Aller? Yo siempre, toda la vida. Y de ese concejo que conoció al de ahora, ¿cómo lo vio cambiar? Hombre, es muy diferente completamente. Claro, ahora está mucho mejor y todo. Ahora está muy cambiado. Sí. Digamos que cree que el concejo tiene un tirón turístico o Sí, habría que poner sí, algo yo más. creo que sí, con esto de Fuentes de Invierno que están haciendo ahora, ¿no? Y toda la gastronomía que hay, que es muy buena, ¿no? Y yo creo que sí, que además el concejo que es muy guapo, ¿no? Está bastante bien. ¿Qué pondríamos o qué quitaríamos al concejo?
Cuando digo quitar, ya sé que decimos quitar y pensamos en lo bueno, no, digo, a veces también se puede quitar lo malo. Hombre, tiene que... La carretera, por ejemplo, una carretera, una infraestructura es mucho mejor, ¿no? Que están haciendo ahora, yo creo que llegue arriba, que llegue, por ejemplo, el tren a Felechosa, etcétera. Pues, sí, de infraestructura es mejor. ¿Y alguna industria? Hombre, claro, la industria... Yo creo que con la carretera pues vendrá una industria, ¿no? Supongo que vendrá la industria. Bueno, ya estamos en otro concejo, el concejo de ayer, y esta vez en Nembra. Vamos a ver en la casona, en Nembra, vamos a hablar con Manuel Castañón, que de la gastronomía sabe un cachu dentro del concejo. Venid conmigo. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Oye, ¿qué comemos aquí en el concejo? ¿Qué podemos encontrar aquí dentro del concejo a nivel gastronómico? Pues hay gran variedad de potes cocidos, todos ellos con pango de casa, casero. Estamos elaborando ahora mismo una fabada, se puede elaborar un pote de verduras, se puede echar también ese pote de castañas. Ahí estamos, pote de castañas. Muy rico, zona de castañas esta zona. Y claro, y zona de castañas, pero no llega la temporada, hay que decirlo a esta gente, claro, que igual... Pero bueno, en otoño ya... Y tienes por ahí una cosiquina que me dijo un muy pajarín rica, que estabas preparando algo muy del concejo. Muy del concejo, autóctono. Pues cuéntame, ¿qué es? Es el postre, para rematar una buena comida, pues no hay mejor que un buen postre. En este caso es el panchón, el típico panchón, o el popular panchón que conocemos aquí en el concejo de ayer, que es es un pan elaborado, por decirlo así, con harina de escanda y harina blanca, que se hace en el jar envuelto en hojas de berzas y se deja cocer en el jar pues bastantes horas y tal, y luego se desmiga y se remoja con manteca cocida y tal. Se echa azúcar y está, y listo. Y como lo que tú dices, un panchón desmigado, ¿no? Desmigado, sí. Pero dulce. Sí. Esto, y voy a hacerte una pregunta, yo como vamos, soy aficionado a la cocina, aunque soy más aficionado a comerlo, pero esto no tiene muy parecido con aquello que hacían en Extremadura de las migas. La gente, cuando a ellos hablas del panchón de migas y tal, ya piensan que es de las migas del sur, sí, de Andalucía y tal, pero no tiene nada que ver. Ahí. Este panchón puede hacerse también salado, quiero decir que podemos hacerlo... Bueno, cuando lo cocinamos en la masa se echa como si fuese un pan, se echa incluso sal y tal, pero luego ya le echamos azúcar y es como el frisuelo se puede comer dulce o dulce para postre o salado para hacer cualquier rellenar de cualquier marisco o tal, entonces ya lo hace salado. Esto también, pero bueno, al ser postre pues se hace con... ¿Qué te digo yo, Manuel? ¿Y eches algo de vino, de licor, de algo? No, es solo la manteca de manteca cocida. Y escúchame, cada vez que llega el oso por aquí, ¿tienen algo preparado por aquello de vamos a ver qué tenemos de primer plato? Pues hoy hemos preparado una fabada con pango de... Fabadina, con pango casero. Ahí estamos. Con pango casero, bien rica. Morcilla, chorizo y tocín de casa. Tocín de casa, sí señor. Ahí estamos. ¿De segundo? De segundo hemos preparado una paletilla al horno. Ajá. Corderín de la aquí zona. De la zona, sí. Y ya de postre, panchón. Panchón, sí. Y no hay mejor cosa que... Pues Manuel, voy a dejarte que sigas preparando, que tienes mucho tallo que tirar para adelante. Un poco. Y después ya nos vemos en el comedor con todas estas cosiquines. Muy bien. Venga, muchas gracias. Venga, a ti, hasta luego. Bueno, ya llegamos aquí a la mesa y la verdad, Manolo, voy a llamarte Manolo, vale, que para acercarme. Estoy viendo que, bueno, habías dichome faves, habías dichome corderín, habías dichome el panchón, pero estoy viendo chorizo a la sidra, estoy viendo una tabla de embutidos. Esto, chicos, son lujos orientales. Sí, hombre, primero antes de comer a fondo hay que entrar. Bueno, pues como veis, tenemos mucho y mucho también de qué hablar. Cuéntame, aquí tenemos dos, digamos, algo que vamos a tomar con esto, el vino sidra. ¿Qué más, digamos,
os está saliendo aquí en el concejo? ¿Más vino que sidra, más sidra que vino? Bueno, a temporadas. Por el verano sale bastante la sidra y por el invierno suele bajar la sidra y beberse más vino y tal, sí. Oye, hay una cosa, lógicamente, cuando estamos tirando de las cosas asturianas, Asturias tiene también vino. ¿El vino de Cangas qué tal está saliendo? Bueno, sale poco, todavía no debe ser muy conocido y tal, y de momento nos sale bastante poco. La gente no se atreve todavía a probar. Está muy de moda el Rioja, el Ribera del Duero. Eso es lo que yo te digo, que a veces no entramos a lo que mejor no sabe, sino a lo que más de moda esté. Sí, esa es la moda. Hoy en día, bueno, el Ribera está cogiendo más protagonismo también que el Rioja, pero bueno, la gente todavía es muy amigo del Rioja. ¿Y la sidra de dónde? ¿De aquí también del concello o viene de fuera? No, viene de fuera, viene del concejo de Nava, para ser exactos. Pero bueno. De la comarca de la sidra. Sí. ¿Y qué te digo yo? El choricino a la sidra como siempre. Sí, como siempre. Ahí cocido en sidra y dejando reducir y está. Compañeros, yo a mí me gustaría, como siempre, que tuviera esta televisión pues nariz, para que oliera. Sí. Y después gusto, porque, hombre, pegar unos llambiotazos a la pantalla de la televisión para saber cómo sabe. La verdad es que tiene una pinta exquisita. Yo creo que podemos echar un culín, vamos a brindar y mientras esta gente va viendo lo que vamos a ponernos aquí, vamos a brindar por Asturias y en especial por el concello de ayer. Muy bien. Y vamos a quedarnos aquí con esta comidina. ¿Qué te parece? Perfecto. Pues ahora vamos a echar un culín. Espérate, botella. Ahí estamos. Pues, compañerinos, aquí con Manuel Castañón y con esta comida tan exquisita, voy a dejaros un poquitín y después nos vemos por Asturias y por ayer. Muy bien. Yo creo que, aparte de que es un concejo que tiene, al ser muy grande, en extensión es el tercero de Asturias, pues, por ejemplo, para cruzarlo se necesita andar en coche cerca de 40 kilómetros para cruzarlo de un lado a otro. Y entonces es muy grande y tiene diversas zonas. La zona baja, que es la zona donde se instaló la minería, y vamos subiendo a la derecha al Valle del Río Negro, donde es un valle con unos paisajes muy llamativos porque es de una agreste, es fuerte el paisaje, de grandes pendientes, y que ahora pues tiene muchos visitantes porque es una zona, aparte ya se hizo algún hotel ahí, y una nueva carretera que valió 1.000 y pico millones de pesetas. Puedes practicar, como decía, la caza, la pesca, el esquí, el senderismo de montaña. Ayer, según las personas de la Federación de Montaña, dicen que es el concejo de Asturias que tiene más rutas y de alta calidad, el mayor número de rutas de alta calidad, de zonas prácticamente vírgenes, de bosques completamente, como puede ser el Gumial, o como pueden ser aquí en la zona del Río Negro la ruta de las Fuentes. Hay muchísimas rutas, la ruta por ejemplo, que visitó el Príncipe y Leticia, que es la de los Foces del Pino, que dicen que bajó también después por las otras foces que tenemos, que son las de Río Ayer, pero bueno, donde lo vimos y donde estuvo ahí, pues es una ruta que además es muy visitada, pero desde que vino el Príncipe y mucho más, la gente ya va preguntando ¿por dónde viene el Príncipe? Por aquí. Bueno, pues vamos por ahí. Bueno, Gabriel, pues yo creo que tenemos que deciros a esta gente que tienen que venir a probar esa cocina de la abuela, a caminar por estos montes. Aunque no hubiera venido el Príncipe de Asturias, hay que caminar por estos montes, que hay que conocerlo. Y yo creo que bueno, que si vienes aquí, que te sientes de aquí sin falta de estar, digamos, empadronado y es de aquí.
¿eh? Sí. Entonces, nada, muchas gracias por estar con nosotros en Mirades de Asturias y vamos a vernos dentro de poco, seguro. Sí, bueno, pues muchas gracias a vosotros y que a la gente decirle que los que no conocen, que vengan, que no van a salir defraudados, ¿eh? Y los que lo conocen van a decir, pues mira qué razón tiene Villalta. Gracias. Durante esta visita he sentido una relación más estrecha con este concejo. Pido perdón por ello, pues mis abuelos paternos pertenecían a esta hermosa tierra. Cuando recorro sus caminos en la tranquilidad de la tarde que comienza, siento como si pudiera estar más cerca de ellos, como si la tierra me diera lo que ellos ya no pueden darme, calor y cariño. Pero eso es habitual. Yo creo que cada uno de vosotros sentiréis lo mismo. Por eso quiero, con vuestro permiso, dedicar a mis abuelos y, por supuesto, a todos los ayeranos este Miradas de Asturias. María y Constante, va por vosotros. Amanece en el concejo, amanece una vez más. Ayer y una moza galana que vestida de verde y azul despierta está. El sol tímido de la mañana por la montera picona de San Isidro salió ya. Huele el aire a romero, rompe el sol. Ayer, qué verde estás. En ayer amanece una vez más. Coñanzo, Piñeres, Cabaña Quinta, Moreda, Bo, Llanco, ¿qué más da? Mil mirades tuviera Asturias, en ayer mil más. Ayer como moza galana, vestida de azul y verde, en la ventana del paraíso, asomándose a la vida, despierta está.